¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? No, seguramente hay muchas cosas en las que podemos empezar a pensar. ¿Qué me hace sonreír? ¿Qué me hace soltar una carcajada? ¿Qué me hace estar tranquila o tranquilo en un momento de dificultad? Y a pesar de eso, tengo una felicidad interna de que sé que todo va a estar bien. No les pido que respondamos esta pregunta ahora mismo, sino que la dejo ahí sobre la mesa. ¿Qué te hace feliz? Y con esa pregunta también vamos a orar y vamos a comenzar el estudio. Señor, eres bueno. Gracias, Padre, porque estamos aquí esta mañana despiertos, compartiendo, conociéndonos, Señor, aún hablando del clima, de la geografía, de los lugares donde nos has permitido nacer y disfrutar. Gracias, Dios, por esta coinonía, Señor. Gracias por la comunidad que estás formando aquí entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque estamos despiertos, estamos vivos, porque hemos tenido hasta el día de hoy alimento y vestido y nada nos ha faltado, Señor. Y confiamos, Padre, en tu promesa de que no nos faltará, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad hoy de conocerte, de acercarnos a tu trono santo, Señor, con confianza, Señor, sabiendo que tú nos quieres hablar, que tú quieres encontrarte con nosotros, que tú estabas esperando este momento y que te gusta estar con nosotros. Gracias, Señor. A nosotros también nos gusta compartir este tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Buen pastor, guíanos, danos entendimiento para que podamos entender hoy día tu palabra, comprenderla, asimilarla y vivirla, Señor, que dé mucho fruto en nuestras vidas y que sea de bendición para las vidas que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué te hace feliz? Es la pregunta y nos vamos al Salmo 9. Muy bien, el Salmo 9 va a empezar con un versículo 1 y 2 bastante interesante. Tenemos a un David que está muy feliz. Fíjense que comienza el Salmo en la Reina Valera diciendo, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En la versión Dios habla hoy dice, oh Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría, quiero cantar himnos a tu nombre. En la versión en inglés dice, You make me so happy. Me regocijo en ti, quiero alabarte, quiero contarte, quiero contar todas las maravillas que has hecho, quiero expresarte mi alegría. Y así, si ustedes pueden ver la tablita que les envié de todas las versiones, al menos las 6 versiones que estudiamos, ahí se puede notar cuán feliz está David. Dice, te alabaré, contaré, cantaré, gritaré, me alegraré. Está feliz, está sonriendo David, está cantando de alegría y va por todas partes contándole a todo el mundo, mira cuán bueno es Dios, mira lo que hizo Dios en mi vida, mira esto y mira el otro, contando su testimonio constantemente. Y cuando tiene el momento de alabar, adelante, levanta las manos y empieza a alabar con mucha alegría en su corazón. Así está David. ¿Y por qué está David así? ¿Por qué está tan feliz? Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ahí en su pantalla pueden ver en el verso 7, verso 4, verso 8, verso 12, verso 16 y verso 19, manifiesta un poco de las razones de por qué David está feliz. Si hermanos me pueden ayudar leyendo alguno de estos versículos, verso 4, verso 7, verso 8, verso 12, 16 o 19, ahí están en la pantalla. Cualquiera que les guste, si algún voluntario quiere leerlo, por favor, adelante. O alguna voluntaria, en este caso. Verso 7. Dios mío, tú reinas para siempre, estás sentado en tu trono y vas a dictar la sentencia. Gracias, Carlita. ¿Alguien más, hermanas? Están ahí varios versículos servidos en el menú. Verso Verso, 8.
Muy bien, verso 8, Darling. Él juzgará al mundo con justicia y a todos los pueblos con rectitud. Excelente, gracias. Creo que Henry estaba por ahí por decir algo. Verso 4. Pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Muy bien, gracias, Henry. Bienvenido, buen día. Eh, y también está el verso 12 que dice, Dios sabe que ustedes han sufrido y les hará justicia. Dios siempre atiende a los pobres cuando le piden ayuda. Estos 6 versículos que vemos en pantalla son, tienen algo en común. Son el motivo por qué David está feliz y tienen la respuesta. ¿Cuál creen que sea lo que tienen en común estos versículos? Fíjense, el verso 7 dice, tú estás en tu trono y vas a dictar sentencia. El verso 4 dice, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. El verso 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia. El 12 dice, Dios sabe que ustedes han sufrido y les hará justicia. El 16 dice, el Señor se ha dado a conocer, ha hecho justicia. El 19 dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. ¿Qué creen que tienen en común estos versículos? La justicia de Dios, Pastor Carlito. Muy bien, excelente, Darling. Buenísima respuesta. Y es verdad, una palabra que se repite mucho en este capítulo 9 es el tema de la justicia. Es el tema de Dios juzgando. Y es interesante saber que la justicia de Dios es la causa de la felicidad de David. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la justicia de Dios? A mí cuando alguien me hablaba de la justicia de Dios, yo pensaba en el Apocalipsis, ¿no? Uy, la justicia de Dios, me va a llegar la justicia de Dios y a mí me daba miedo. O sea, uy, no, no, no. La justicia de Dios significa pagar por mis pecados o algún castigo o algo malo que me va a pasar. No, yo no quiero saber de la justicia de Dios. Pero vemos aquí a un David que está feliz porque la justicia de Dios se está realizando en su vida. La justicia de Dios es un motivo de alegría, de cántico, de contar el testimonio, de ir a un lado a otro y decir, mira qué feliz soy, mira cuán feliz me hace la justicia de Dios. Interesante perspectiva que nos da el salmista. Ahora, vamos a ver que en todos estos versículos se ven algunas características de la justicia de Dios. Por un lado están las características negativas y por otro lado están las positivas. En su pantalla ustedes pueden ver una serie de palabras y todas estas palabras han sido sacadas literalmente de los versículos del Salmo 9 en sus diferentes versiones. Vamos a ver que en las características negativas que ustedes buscan, tal vez puedan encontrar y me dicen, por ejemplo, en las negativas dice cayeron, perecieron, retrocedieron y me pueden decir, mira, en el versículo 3 en la Reina Valera dice que ahí cayeron y perecieron delante de ti. Es decir, para algunos la justicia de Dios va a significar caer, perecer, retroceder, tambalear, huir, ¿no? Destruir, ser destruido, borrar su nombre. En el versículo, a ver si alguien puede encontrar dónde está esto que dice borrar su nombre, ¿no? Después, para otros puede significar desolación. Ahí cayeron, se repite. Enlazados, trasladados. Son algunos de los verbos o características, entre comillas, negativas para que representa la justicia de Dios. Y también hay características positivas, como estábamos viendo David. Para David, la justicia de Dios representa alegría, cántico, glorificar, representa protección, representa imparcialidad, un refugio, representa algo que no abandona, alguien que no se olvida y produce esperanza.
Hermanos, algunos de estas características positivas o negativas han podido encontrarlas en los versículos del Salmo 9. Si alguien ha encontrado alguna, a ver, dígame, esta está en tal versículo. Si leemos un poco nuestra Biblia, ¿no? Tenemos que leerla. En el versículo 3 yo he encontrado destruirse, destrucción. A ver si lo puedes leer, el 3, Carlita. My enemies turned to ruin from you, but they fell in and were destroyed. Ok, fueron destruidos, ¿no? Sí, Exacto. Para algunos, la justicia de Dios puede representar ser destruidos. Uy. Estamos hablando de un tema bastante impactante, ¿no, hermanos? ¿Alguien más quería decir algo? ¿Alguien más que encontró ahí alguna de estas características? Desolados. Muy bien, Amparito. ¿Dónde está desolados? En el 6, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Muchísimas gracias, Amparito. Así es. Y este versículo 6, además de decirnos el tema de la desolación, nos habla de la memoria que pereció. En otra versión, quizás un poco más fácil de entender, puede ser la Dios habla hoy, dice que sus ciudades fueron destruidas, ¿no? Igual que desolados. Y no quedó memoria de ellos, no quedó ni en el recuerdo, pasaron al olvido. ¿Esto qué significaba? En el Antiguo Testamento, esas generaciones, una de sus características era que todas las personas querían perpetuar de alguna forma su nombre, ¿no? Sabían todos que iban a morir, pero sí o sí querían de alguna forma ser recordados. Que el nieto se acuerde quién era el abuelito o el bisabuelo era importante. Por eso es que se llamaban a las personas, él es Jorge, hijo de Jorge primero, de Jorge segundo, de Jorge. Entonces, se hablaba mucho de esa descendencia, de ese linaje, de ese legado. ¿Por qué? Porque era importante para las personas ser recordados. Sin embargo, acá dice que una de las características, entre comillas, negativas de la justicia de Dios es que el nombre será borrado. Es decir, nadie se acordará de tal persona. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. Aquí en el verso 6 y también está en el verso 5, dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste su nombre eternamente y para siempre. Entonces, esto significaba algo realmente terrible para las personas. Es decir, nadie se va a acordar de mí en un futuro. Y creo que también nos afecta a nosotros, ¿no? El saber que por causa de la justicia de Dios mi nombre será borrado, que nadie se acordará de mí. Uy, ¿no? Es un poco triste. De alguna forma queremos nosotros dejar una huella en este mundo, pero acá la justicia de Dios, el castigo, si quieren, para el malvado es que no, será borrado el nombre, nadie se acordará de esta persona. Y ahí vemos que tiene un contraste, ¿no? La justicia de Dios, por un lado, puede ser algo que nos produce miedo o angustia, o puede ser, por otro lado, algo que nos produce alegría o cántico, ¿no? Y ahí vamos avanzando y dice a quiénes va a afectar, ¿no? Por eso es que a algunos les va a dar miedo y a algunos les va a producir eh, alegría. ¿A quiénes les va a producir miedo? Dice a los malvados. Esto también está, todas estas palabras, hermanos, todo lo he sacado del texto, nada es añadido o nada es mi imaginación. Todo está en el texto. Si ustedes buscan versículos por versículos, van a encontrar todos estos verbos, estas palabras. Entonces, dice los malvados, los asesinos y los que se olvidan de Dios son estas personas que les va a llegar la parte dolorosa o el castigo que representa la justicia de Dios, ¿no? ¿Y quiénes son a los que les va a llegar de alguna forma lo positivo? Dice los oprimidos, los maltratados, los que buscan a Dios,
los afligidos, los pobres, los indefensos, los que sufren y los necesitados. En el versículo 10 está la parte más importante o la más sobresaliente. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Primero habla de los que conocen, luego que los que conocen confían y los que confían lo buscan. Estas tres características representan una persona que está bajo esta justicia de Dios, pero como una gran bendición. Busca a Dios porque lo conoce y porque confía. ¿Y qué dice Jehová? No desamparaste al que te busca. Entonces, es un versículo que nos da un pantallazo de todo lo que representa lo positivo de esta justicia de Dios, de quiénes son estas personas que van a recibir las bendiciones de la justicia de Dios. Quizás nosotros nos podemos encontrar en alguno de estas características. Quizás podemos ser aquellos que conocen a Dios. ¿Será que lo conocemos? ¿Y será que porque lo conocemos confiamos en Él y por ende también por eso lo buscamos? Lo buscamos cuando sufrimos, cuando nos sentimos indefensos. Lo buscamos cuando estamos necesitados, cuando estamos siendo oprimidos o maltratados. Lo buscamos cuando estamos viviendo aflicción. Y es que es importante señalar que muchas de las personas que buscan o que se han encontrado con Dios son personas que han sufrido. Somos personas que en algún punto de nuestra vida hemos sufrido y hemos reconocido nuestra necesidad. Y hemos decidido o hemos sido llamados a confiar en Dios como nuestro Salvador, como nuestro refugio en estos momentos de sufrimiento. Y por otro lado están los malvados, los asesinos, los que se olvidan de Dios. En otras palabras, permítanme parafrasear, son estas personas que en este momento de angustia, de necesidad, deciden no confiar en Dios y deciden confiar más bien en lo que ellos pueden obtener con sus propias fuerzas, ¿no? Con sus propias capacidades. Es decir, si necesito recursos, pues bueno, si tengo que matar, mato. Si tengo que ser cruel, soy cruel. Y me olvido de Dios, ¿no? Realmente soy autosuficiente, ¿no? Yo no necesito que Dios me ayude. Entonces, por ende, se olvidan de Dios. Y miren qué paradójico que la respuesta de Dios es que también ellos serán olvidados, ¿no? Si tú te has olvidado de Dios, por lo tanto, también tú serás olvidado. Entonces, la diferencia clara entre estas personas es que, por un lado, está el que en el momento de angustia necesita a Dios y busca a Dios, reconoce su necesidad, y por otro lado está el más, digamos, podríamos decir el soberbio, ¿no? Que dice, no, yo no necesito a nadie, yo tengo todo lo que necesito y por lo tanto no voy a buscar a Dios. Vamos más adelante. No, antes de eso, ahora, este capítulo, según los historiadores y los eruditos del estudio de la Biblia, señalan que se escribió en memoria a la victoria de David sobre Goliat. Vemos que Goliat era el gigante filisteo que fue y desafió al ejército israelita, pero en su desafío él menciona a Dios y dice, no, ni ustedes ni su Dios podrán vencerme. Y cuando David escucha eso se molesta mucho, siendo jovencito, siendo un pastorcito, y va y le dice, no te voy a vencer yo, te va a vencer mi Dios al que tú has ofendido y desafiado. Entonces ahí vemos esta representación de la justicia de Dios que por un lado golpea fuertemente a Goliat, que Goliat se sentía muy grande,
muy fuerte muscularmente, muy poderoso, quizás en el auge de su juventud o de su edad, un guerrero además preparado y alguien que tenía la confianza de todo su pueblo. Entonces este hombre parece ser que tiene todas sus necesidades suplidas y todo el poder necesario para desafiar a Dios. Y vemos que es vencido por el humilde. ¿Quién era el humilde en este caso? David. Porque David no fue confiando en sus fuerzas, fue confiando que Dios haría justicia. Y Dios hizo justicia. Dios le entregó la cabeza de Goliat en las manos de David, siendo él un pequeño jovencillo, y le dio la victoria. Entonces, una vez le da la victoria, ahí es donde David empieza a alabarle, a contar las maravillas, a estar feliz y regocijarse. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho justicia. Pero el otro lado, los filisteos, ellos tuvieron que huir espantados porque esa victoria fue inminente. Entonces, la justicia de Dios para algunos va a representar miedo, va a representar, como veíamos aquí, huir, retroceder, tambalear, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos tiempos del viento, ¿no? A veces está el viento tan fuerte por acá en Cochabamba, que yo pienso mucho en esta parábola de la casa, ¿no? De la casa que se edificó sobre la tierra y la casa que se edificó sobre la roca. Dice esta parábola que la casa que se edificó sobre la tierra, cuando vino la gran tempestad, esta casa se cayó y fue grande su ruina. Pero la casa que fue construida sobre la roca, vino la tempestad, también vino, para ambos vino la tempestad, pero esta casa no se cayó. Esta casa se mantuvo firme. Y eso a mí me hace pensar cuando estoy, ¿y será que mi casa va a resistir esta tempestad? ¿Será que mi vida está sembrada sobre la roca? ¿La justicia de Dios representa para mí algo que me da miedo o más bien que me produce esperanza? Y aquí vamos a ir a un tema central para nosotros que ya es el Nuevo Testamento y son nuestras épocas. Dice, la justicia de Dios es por la fe en Jesús. La justicia de Dios no es algo que se gana por las obras, sino por la fe. No es que qué tengo que hacer o qué hice para merecer la justicia de Dios. No, sino en quién creo, en quién confío, a quién busco. Pablo nos habla mucho de que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. En Romanos, en su carta a Romanos, se especifica y se habla como desde Abraham, que creyó, le fue contado por justicia. Entonces, para que nosotros estemos del lado en el que la justicia de Dios nos produce alegría, es pues que tenemos que estar en el lado de los que confían en Jesús, de los que confían en Dios. ¿Y qué significa confiar? Pues significa conocer su palabra y obedecerla, por ejemplo, ¿no? Obedezco porque confío, no obedezco porque me obligan, sino porque confío. Si mi padre me dice, a ver, hijo, no vayas por ese camino porque no hay salida, ¿no? Tienes que venir por este y te va a ir bien. Entonces, si yo no confío, voy a decir, no, yo me voy por el otro camino o me voy por el camino que yo quiero, ¿no? Porque no confío en la instrucción de quien me la está dando. Pero si confío, obedezco. Entonces, es interesante que la confianza va a producir obediencia y esto en sí también va a producir que las bendiciones de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo lleguen a nuestra vida. ¿En qué situaciones, hermanos, estamos ahora en que necesitamos justicia? ¿En qué situaciones estamos en las que podemos sentirnos oprimidos, maltratados, afligidos?
indefensos, necesitados. Y en esta situación podemos confiar en Jesús y podemos decir, Señor, que venga tu justicia y que tu justicia sea realizada y cuando venga esa justicia, pues yo voy a ser feliz. Déjenme decirles, hermanos, que el día, el momento en que Jesús murió en la cruz, ese día se manifestó la justicia de Dios. Y se manifestó en nuestras vidas para bien o para mal. Fíjense que cuando Jesús muere de la forma que Él muere, representa el pago, el castigo de la justicia de Dios. Esos golpes, esos latigazos, ese sufrimiento tan fuerte que Él tuvo, representa el pago del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Representa el castigo que todo pecador debería tener. Que habíamos visto que borrará su nombre, que caerá, que será destruido, que será desolado, que serán trasladados al reino de la muerte, terminarán huyendo, que serán desolados. Todo ese castigo por el pecado que deberíamos sufrir todos los pecadores, hermanos, es decir, todos nosotros, y también los que fueron antes y los que vendrán. Pero todo ese castigo lo sufrió Jesús, para que nosotros, los que confiamos en Él, no tengamos que sufrirlo. Para que nosotros más bien recibamos las bendiciones de la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios fue totalmente cumplida en la cruz de Cristo. Por un lado, el pago del pecado y por otro lado, las bendiciones que representa recibir esta justicia. Ahora, vemos que a pesar de que la justicia de Dios y sus bendiciones han llegado a nuestras vidas, vamos a ver que en el verso 13 de este salmo, aún en este momento seguimos sufriendo. Voy a leer el verso 13. Dice, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Todo el capítulo habla de las grandes bendiciones que David está recibiendo. Pero de repente hay un versículo 13 que uno no sabe dónde encajarlo porque como que no compagina con lo demás. Y nos damos cuenta que a pesar de que David ha sido bendecido y ha recibido la justicia de Dios para bien, aún así hay sufrimiento, hay angustia, hay necesidad. Y es así también en nuestras vidas, hermanos. Hemos recibido las bendiciones, hemos recibido la justificación, es decir, somos salvos. Es decir, ya no vamos a sufrir esa paga tan terrible de la justicia de Dios que representa para los pecadores, sino sus bendiciones, y las recibimos cada día. Pero aún así, dice, aún ahora necesito misericordia. Porque este tema de la aflicción es una cosa del pasado, del presente y quizás hasta del futuro. Aún en el presente, a pesar de que tengo las bendiciones de Dios, hay momentos de dificultad, de angustia y de aflicción. Y quisiéramos que ya no sea así, pero la verdad es que todavía lo es así. Y David venció a Goliat y festejó, pero las guerras seguían, las batallas continuaban y día a día, ¿no? Como nosotros en nuestro día a día, tenemos todavía que estar en este mundo y sufrir ciertas situaciones y circunstancias. Pero aún así, aún en esa dificultad, vemos a un David tan humilde que pide misericordia. No dice, ten misericordia. ¿Y quién pide misericordia? Pues el que se reconoce necesitado. El que no deposita toda su confianza en su dinero,
en sus capacidades. No, el que necesita realmente dice, no, yo te necesito. Puede ser que tenga recursos y tengo harto, o puede ser que tenga muchas capacidades, o contactos, o formas de salir adelante, sí, pero ¿sabes qué? Te necesito. Ten misericordia de mí, oh Dios, mira mi aflicción, líbrame del malvado. Eso dice el salmista y nos deja una gran enseñanza a nosotros el día de hoy, que si bien hoy también hay aflicción, podemos decirle al Señor, confío en ti, ten misericordia de mí. Y vuelvo a la pregunta, hermano, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz aun cuando hay angustia? Y voy a ser más específico. ¿Jesús te hace feliz? El otro día tuve la oportunidad de compartir una conversación muy bonita con mi esposa. No podíamos dormir y empezamos a hablar. Eh, ella me preguntaba, ah, ¿y cómo los apóstoles pudieron haber sido felices si murieron muchos como mártires? Es que la justicia de Dios es que Jesús mismo representaba su felicidad interna. Por un lado, saber que ya no es necesario que paguen las consecuencias terribles de la justicia de Dios por los pecados que recibieron, porque Jesús lo hizo. Es decir, si el apóstol tenía que ser latigueado, crucificado, humillado y muerto por sus pecados, ya no es necesario, porque hubo uno que ya lo pagó. Jesús ya lo pagó. Y si ahora estoy sufriendo, no importa, porque el pago más importante, Jesús ya lo hizo. Y eso también representa que voy a recibir todas sus bendiciones. Entonces, los apóstoles, a pesar del sufrimiento que existía en el mundo en su momento, ellos podían ser felices. Y no solamente eso, sino que Dios quería y quiere hoy en día que seamos felices. Aún en las aflicciones, aún en los momentos difíciles, Jesús representaba para ellos felicidad, motivo de cántico, de gozo y de alabanza. Y para nosotros hoy en día, hermanos, Jesús representa felicidad. Jesús representa esa llenura, esa plenitud que podemos decir, bueno, quizás mañana puedo perder mi trabajo. Quizás esto que estoy deseando tanto no ocurra. O quizás alguien quiera aprovecharse de mí. Pero a pesar de estas dificultades, estoy plantado sobre la roca. ¿Puedo ser feliz y estar seguro en Jesús? La justicia de Dios representa para mí un lugar seguro. Puedo confiar en que aunque venga la tempestad, mi casa no va a caer. Ahora sí, la pregunta, hermanos, ya no la dejo para la reflexión. Si alguien quiere ahora contestar o tiene algún comentario sobre lo que he preguntado, adelante, hermanos. Quisiera escucharlos y escuchar. Jesús, ¿te hace feliz? Pastor, amén, Adelante, hermana. Adelante. amén. Realmente el Señor ha tocado mi corazón esta mañana con este salmo, con esta
con esta meditación, con esta enseñanza, porque yo en estos días estaba reflexionando sobre la justicia de Dios, pero no de esta forma, sino que yo decía, Señor, ¿cuándo, Padre Santo? ¿Cuándo será que veré su justicia? Y, y también me habla una hermanita de La Paz, me mandó un audio y me dice, hermana Darly, que el Señor le traiga esperanza a su corazón, a su vida. Y esa palabra se me quedó, esa palabra esperanza, en mi mente. Y hoy pues una confirmación, ¿no? Este salmo que, como usted lo ha explicado, pastor, de una manera tan, no sé, tan bonita, lo ha explicado de una forma que lo he entendido tan bien, me ha podido sacar esas interrogantes tal vez que tenía. Yo sé que Dios es un Dios de justicia, siempre he clamado y siempre pido a Dios que en todo, ¿no? Porque vivimos días que vemos muchas injusticias a nuestro alrededor, a veces en las noticias, en las cosas que pasan, y, pero en mi vida personal yo hablo de lo que yo estoy viviendo todavía. Hace un tiempo atrás, no quiero entrar en detalles porque es algo más privado, pero tuve problemas, ¿no? Con el papá de mi hijo. Y él me hizo demanda. eh, yo tengo la tenencia de mi hijo. Yo no pensaba jamás que mi matrimonio se iba a acabar porque él no quería conocer al Señor. Yo decidí seguirle, servirle al Señor, y entonces para él eso causaba como enojo, no sé, así como rechazo. Y entonces él decidió irse pues no a las cosas del mundo nomás, y lo cual causó mucho dolor en mí, en mi familia, en mis hijos, y entonces yo paraba llorando, entré en mucha depresión, y menos mal digo, ¿no? Que conocí al Señor, menos mal que Dios me daba fortaleza, pero creo que en un momento tambaleé y empecé hasta a dudar, ¿no? De lo que, porque creo que tenemos en la mente esas estructuras, ¿no? De que tenemos y pensamos que las cosas tienen que ser de determinada forma. Por ejemplo, que Dios no está de acuerdo en una separación, en un divorcio, qué sé yo. Y entonces yo me sentía mal, avergonzada, me sentía perdida, me sentía, no sé, de mucha culpable. Y, y ha sido un proceso largo, son casi 2 años, creo. No, ya van a ser 3 años, 2 años y medio, no sé, de que hemos pasado yo y mis hijos ese proceso. Y la verdad que han sido tantas cosas. Lo que él entró en adulterio, pues, y él con esa mujer que está, o sea, nos han querido hacer daño, nos han hecho muchas cosas a mí, a mis hijos, y ha sido algo súper duro. Y hay veces que he derramado lágrimas al Señor, pidiéndole que me ayude. Me, sen- Me sentía un poco sola, pero yo decía, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres quien me fortalece, que me va a ayudar, que no me va a dejar sola, no me va a dejar desamparada. Y solamente clamados a la justicia de Dios, ¿no? A la justicia del Señor, porque han sido tantas cosas, y me he sentido muy identificada con este salmo, ¿no? Esperando en mi Señor, que yo sé que Él siempre tiene algo, tiene un desenlace para todo, ¿no? Yo espero en Él porque no sé, no tengo respuesta. Yo no tengo la respuesta a las cosas que Dios vaya a hacer en mi vida. Solo espero en Él y mi esperanza está en Él. Entonces,
Y recién me estoy más afirmando porque antes sí iba a la iglesia, pero era como que solamente estaba mi cuerpo presente, pero era como que mi mente no estaba ahí, mi corazón, porque estaba más centrada en los problemas, porque estaba más preocupada, angustiada. Y ahora este tiempo ha sido, y el Espíritu Santo me despertó porque yo anoche leí, no, mañana hay enseñanza del Salmo 9 y yo dije, a ver si me despierto a las 6. A ver si me despierto a las 6 porque a veces me despierto 6:20, por ahí 6:30. Y fue como que tú 5:55 el Señor me despertó. Y, y qué precioso, ¿no? Poder estar ahí y aprender y seguir confiando en mi Dios. Eso, pastor, quería compartir. Eh, Gracias, darling, y gracias por tu sinceridad y tu confianza en nosotros, ¿no? De contarnos estas cosas. Eh, y la pregunta es acá un poco más específica, darling. Ahora, ¿no? En este momento que ya quizás estás pasando un poco de esa tormenta que comentabas, eh, ahora puedes tú sentir que Jesús te da felicidad, te hace feliz confiar en Dios. Amén. Amén, pastor, con toda mi fuerza. Así es, y me da esperanza. Él es el motivo de mis sonrisas. El Señor Mm. es el motivo de levantarme cada día. Él me despierta. Tengo muchas cosas para ser feliz. Tengo a mis hijos, son buenos hijos, me abrazan. Llego de trabajar, me besan, me llenan de besos. Entonces, soy muy feliz también por esa herencia que el Señor me ha dado y Él es el que me da todo, pues no me da fuerza para continuar, me fortalece y Él es el motivo de mi alegría. Amén. Gracias, gracias, Darly. Y sí, esta es la idea, hermanos, porque puede ser que no nos sintamos felices, ¿no? Que por las circunstancias que estamos viviendo, que no puedas sonreír, que no puedas sentir esa plenitud, a pesar de que creo en Dios y a pesar de que sé que Él murió por mí, pero a pesar de eso, no me siento feliz. Entonces, hermanos, este salmo nos ayuda a entender que realmente ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Y quizás mi consejo aquí es, si no me siento feliz y hay otras cosas que me quitan o que me roban el gozo o la felicidad, puedo orar, hermano. Puedo orar para pedir que Dios me dé ese entendimiento y realmente pueda ser feliz. Porque saben que Dios quiere que seamos felices. Él hace las cosas que son necesarias para que nosotros seamos felices. Él quiere darnos una felicidad plena y quiere que sea también por medio de la justicia. ¿Acaso no es la injusticia en este mundo lo que produce mucho del sufrimiento? Bueno, tenemos una esperanza. Dios hace justicia y su justicia, dice, es imparcial. Entonces, va a hacer una justicia perfecta, ¿no? Y es una justicia perfecta. Ya se ha dado en la muerte de cruz, pero también cuando Él regrese, también habrá otra manifestación de su justicia. Ok, gracias, darling. ¿Alguien más, hermanas o hermanos? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre lo que hemos estudiado hoy o responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Jesús te hace feliz. Buen día. Buen día, hermano. Creo que el desafío más grande que tenemos como creyentes en el Señor es eso, sentirnos felices con Él, con su presencia, con su guía, a pesar de las circunstancias. Porque creo que muchos de nosotros, o por lo menos hablo por mí, hemos cometido este error de buscarlo
de clamarlo, de invocarlo cuando estamos en necesidad, en tristeza, en agonía, en golpes de la vida, en circunstancias difíciles como las que comentaron recién. Y creo que a veces cuando nos va bien, cuando la vida nos da su pulgar arriba, si quieren el término, cuando financieramente nos va bien, estamos prósperos en el trabajo y nuestra familia goza de buena salud. Creo que a veces en esos momentos olvidamos orar, olvidamos agradecer, quizás hasta nos volvemos un poco petulantes, soberbios y pensamos que lo que estamos logrando es obra y gracia de nuestra inteligencia, nuestra fuerza, que nosotros lo hacemos por cuenta propia. Y esa felicidad que a veces sentimos no debería ser enmarcada en nuestros triunfos, sino en la felicidad de tenerlo al Señor, que Él nos provee las cosas que tenemos por gracia. En muchos casos es por gracia y no por merecimiento como tal. Y también me ha pasado algo similar a lo que contó la hermana. Eh, en turbulencia, en tormenta, tratar de sentirme acogida por el Señor, acogido por el Señor, protegido por Él, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas o de las noches de hospital. Y esa felicidad es para mí ahora el saber que Él tiene la respuesta, aunque a veces esa respuesta no es como yo lo esperaba, pero es una respuesta. Él nunca me deja en la incertidumbre, nunca hay un pozo largo que esperar un tiempo de tristeza largo. La respuesta llega y no siempre es como uno quiere. La vida no siempre nos da su cara arriba, pero a pesar de eso, la felicidad está, creo yo, en el saber que Él sí está a nuestro lado y que nos va a dar lo que nosotros necesitemos, cuando lo necesitemos y cuando Él considere que sea justo para nosotros. Gracias, gracias Henry. Y como dices, es un desafío, ¿no? De poder levantar una oración en los momentos difíciles y decir, Señor, recuérdame que tengo todo lo que necesito, que en ti puedo ser feliz aún en este momento difícil. Bien, gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Estoy reflexionando, Carlitos, y pensando que am, creo que puedo llegar a sentir que sí soy feliz gracias a través de Jesús, cuando comprende mi mente que estoy en su voluntad. Y creo que eso es lo que pasaba con los discípulos, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, de que no importa estar donde estaban, en la cárcel, incluso apedreados. Esteban murió siendo apedreado y vio la gloria de Dios. Creo que eso es felicidad, ¿no? Creo que si a él le preguntarían si cambiara ese momento por algo, probablemente nos diría que no. Mm. Entonces creo que ahí puedo encontrar la felicidad, ¿no? A través de Cristo, entendiendo que estoy en su voluntad. Gracias, gracias Carlita. Y sí, me haces pensar en esto, ¿no? Porque puede ser que los discípulos, bajo la justicia del hombre, hayan sido condenados y golpeados y martirizados, pero ellos miraban la justicia de Dios bajo su justicia, bajo su trono, ellos estaban siendo aceptados, aprobados y saliendo victoriosos. Entonces, es donde tenemos nuestra mirada y donde está todo nuestro enfoque, es como lo que nos va a permitir sentir esta felicidad o no. Puede ser que aquí en el mundo exista una gran injusticia o que el hombre nos rechace o que el hombre nos maltrate, pero al fin de cuentas, lo que realmente importa es cómo vamos a estar cuando estemos delante de Dios, cómo nos ve Él, ¿no? Si su justicia va a caer sobre nosotros de una forma de castigo o de bendición. Porque al final el hombre es solo hombre y ya, y es tierra, ¿no? Somos tierra, polvo somos y al polvo vamos a volver, ¿ok? Pero delante de Dios
¿Cómo estamos? Entonces, los discípulos podían estar gozosos porque delante de Dios ellos ya habían sido justificados por Jesús y estaban siendo recibidos con mucha alegría, ¿no? Entonces ellos, yo también, pues ahora lo más importante de la vida es eso y puedo ser feliz. Por eso es que este salmo igual termina con el versículo 20 que dice, pon, oh Jehová, temor en los hombres, conozcan las naciones que no son sino hombres. Es decir, son solo hombres. Y el dolor que nos pueda producir esta vida es pasajero, hermano. No va a durar para siempre. Lo que realmente importa es cómo vamos a estar cuando estemos presentes delante de Dios. Delante de su gran trono nos vamos a parar un día. Y ese momento es el que realmente va a ser el más trascendente de nuestras vidas. Hoy podemos saber que gracias a lo que hizo Jesús, podemos mirar y entrar en el trono con toda confianza, porque somos recibidos ahora como hijos, porque existe vida eterna, porque eso no va a pasar. Esas bendiciones de Dios para nuestra vida no van a pasar, no son pasajeras. Entonces, eso, hermanos, eso nos puede producir realmente felicidad. En medio de la dificultad, decir, esta dificultad es pasajera, esta injusticia es pasajera, esta necesidad es pasajera, porque ya lo tengo todo en Él, porque soy aceptado en Él, soy recibido en Él, soy aprobado por Él, soy bienvenido por Él. Pero soy un pecador, mi vida está llena de pecado. Sí, sí, es verdad, pero la justicia de Dios ha venido y yo creo en esa justicia, entonces, por lo tanto, soy bendecido, soy justificado y delante de Dios recibido con agrado, hermano, con un abrazo si quieren. Entonces eso, al final de cuentas, es todo lo que necesito saber y experimentar. Ok, gracias, gracias a todos los que están participando. No sé si Mary o Amparo quieren hacer algún comentario y si no, podemos terminar el estudio de hoy día. La hermana Mary dice, se corta la señal, comprensible por el tema de la flota, ¿no? Amparito, tal vez. Sí, Carlitos, yo creo que realmente, ¿no? La gran felicidad es que sentimos los que conocemos al Señor es esa, ¿no? De que sabemos que a pesar de todas las cosas que uno pasa, em, eh, sabemos que tenemos a Dios y que Él nos va a hacer justicia. Entonces, yo creo que esa es la esperanza y la felicidad que uno vive, ¿no? El saber que hay alguien que sí está preocupado por nosotros y tenemos esa fe y esa esperanza en que Él nos va a hacer su justicia, ¿no? Su justicia, que cuando ya lo conocemos no dudamos que va a llegar. Entonces sí creo que esa es nuestra felicidad de aquellos que le conocemos a pesar de las tribulaciones. Eso, Carly. Muy bien, gracias Amparito. Entonces, hermanos, los invito a que puedan leer una vez más este salmo cuando termine el estudio, ahorita que todavía es tempranito, y terminen orando y agradeciendo a Dios. Si no se sienten felices, pidan que Dios les dé y les muestre esa causa de felicidad, y Él lo va a hacer. Dios es fiel. Él generalmente responde este tipo de oraciones cuando queremos conocerlo más y experimentarlo más, ¿no? Entonces, finalmente, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves para el Salmo 10. Chao, hermanos. Bendiciones.